Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su servidor Adán Narcía de Consultoría INSICON. El tema del día de hoy es cálculo anual en el sistema de Compact y nóminas. Bien, antes de irnos directamente al sistema de nóminas, es importante ver algunas consideraciones, un poquito de teoría. Debemos de considerar que antes de realizar el proceso del cálculo anual, número uno, y lo más importante es tener un respaldo, ¿vale? Es un respaldo porque de repente podemos aplicar el cálculo y resulta que no lo íbamos a aplicar en el último periodo de 2020, sino que lo íbamos a aplicar ahora en 2021. Entonces es importante que si no tenemos la seguridad o no nos han autorizado en qué periodo se va a ejecutar el cálculo anual, realicemos un respaldo de la empresa. Muy bien, dicho esto, permítame mencionar 5 pasos que debemos de tener presente. Número uno, verificar y reconstruir acumulados. Es importante, más cuando sabemos que estuvimos restaurando, estuvimos haciendo otras cosas, moviéndole a lo grabado, a lo exento. El sistema por sí solo trae conceptos predeterminados, configurados conforme a ley. Si nosotros utilizamos conceptos diferentes a los que ya vienen establecidos, es probable que se hayan movido algunas cosas que no debimos de hacer. Es por eso que tenemos que verificar y reconstruir acumulados. Paso número 2, ingresar al menú Procesos, Cálculo Anual. Aquí ya estamos, vamos a aplicar el proceso del cálculo anual. ¿Cómo seleccionar los empleados a los que no se les realizará el cálculo anual e imprimir cartas de aviso? Número 5, una vez hecho esto, debemos de realizar el cálculo anual. Recordemos que, de acuerdo al artículo 97 de la ley de ISR, nos indican 3 incisos por los cuales no se podrá ejecutar el cálculo anual. Número 1, que estas personas hayan tenido un ingreso superior a los 400,000 pesos en el año. Número 2, que las personas indiquen que no necesitan que se les realice el cálculo anual debido a que probablemente ellos realizarán su declaración anual directamente desde el portal. Número 3, aquellos empleados que entraron a laborar después del 1 de enero o dejaron de laborar antes del 1 de diciembre. Entonces, esos 3 incisos que nos indica el artículo 97 son los que no se les debe calcular vaya el cálculo anual. Dicho esto, nos vamos entonces al proceso de cálculo anual en el ejercicio vigente. Y lo que tenemos que tener presente es que cuando generemos el cálculo anual en el periodo, en el ejercicio vigente, como es este caso, 2020, debemos de considerar que los conceptos que vamos a estar visualizando en caso de que los empleados tengan un ISR a favor, vamos a estar viendo en el recibo de nómina el concepto 50, reintegro de ISR retenido en exceso. Y debemos de considerar que este importe no debe rebasar al ISR del periodo, aun y cuando el ISR a favor sea mayor a lo que vamos a estar visualizando en un periodo. Eso se tiene que ir compensando en el siguiente ejercicio. Bien, esto es en el caso de que se tenga un ISR a favor. ¿Qué pasa si yo ejecuto el cálculo anual en el 2020 y tenemos un ISR a cargo o por pagar? Vamos a estar visualizando en el concepto o en el recibo de nómina, vamos a estar visualizando el concepto 102 ISR retenido de ejercicio vigente, que para la clave del SAT será 002 ISR. Estas son las dos consideraciones que debemos de tener presente. Si calculamos o generamos o aplicamos el cálculo anual,
dentro del ejercicio 2020. ¿Qué pasa si no aplicamos el cálculo anual en el sistema de nómina en el 2020 y lo vamos a ejecutar en el 2021? Bueno, tenemos que estar considerando qué conceptos son los que vamos a estar visualizando en nuestro recibo. Ahora, vamos a ver un recibo de nómina donde el cálculo anual se ha aplicado en el 2021 y vamos a estar visualizando el concepto 55 ISR a compensar en caso de que tenga un ISR, válgase la redundancia, a favor. E internamente y en el XML vamos a encontrar o a visualizar la clave OP004, aplicación de saldo a favor por compensación anual. ¿Vale? Eso será para la clave del SAT. Ahora, ¿qué pasa si yo genero el cálculo anual en el 2021 y tenemos un ISR a cargo o por pagar? Vamos a estar visualizando el concepto 33, ISR retenido de ejercicio anterior. Y la clave del SAT será D101, ISR retenido de ejercicio anterior. Entonces, estos son los conceptos que vamos a estar visualizando dependiendo del momento en que nosotros apliquemos el cálculo anual. Vámonos a una tabla donde vamos a estar visualizando cada uno de esos datos. Durante el mes de diciembre del ejercicio en curso, saldo a favor y qué conceptos debo de estar visualizando en mi sistema de nómina, y cuando se timbre, qué dígito agrupador es el que tengo que estar validando. Si tengo un saldo a cargo, qué concepto debo de tener para Compact y nóminas en el recibo, y en el XML, qué dígito agrupador del SAT debe de tener asignado. Y también aquí les dejo la otra opción, una vez cerrado el ejercicio a calcular. Si ustedes necesitan la presentación, quedará en el video, en la parte inferior, la liga para descargar la presentación. Bien, ahora nos vamos al sistema de nómina y vamos a ejecutar el proceso del cálculo anual dentro del sistema. Ya estamos en una empresa de Compact y nóminas, una empresa en el periodo 23. Y permítame entonces, vamos a autorizar este periodo para pasarnos al periodo 24. Bien, ya estamos en el periodo 24, es la última quincena del año y en este periodo vamos a ejecutar el proceso del cálculo anual. Bien, nos vamos a dirigir primero a prenómina porque quiero visualizar todos los empleados. Y comentábamos en la presentación que debemos de revisar nuestros acumulados, debemos de reconstruir acumulados. Lo que yo siempre recomiendo es lo siguiente. Si ustedes dieron conceptos donde esos conceptos no estaban, grabado al 100%, sino que tenían una parte exenta, como el aguinaldo, el PTU, bonos, etcétera, etcétera. Entonces es importante que ustedes puedan validar, y se supone que lo realizaron cuando se entregaron esos conceptos. ¿En dónde podemos validar si realmente los conceptos estamos exentando la parte correcta? Vamos a irnos a reportes, ISR y ETU, partes grabadas exentas para ISR por empleado. Y desde esta opción, nosotros podemos generar un reporte seleccionando los conceptos que entregamos. ¿Sí? Y digo que esto se tuvo que haber validado cuando se entregó, pero muchas veces no se realiza eso. ¿Sale? Entonces, cuando vayamos a realizar nuestro cálculo anual y aplicar, entonces debemos de tener la certeza de que esos conceptos se grabaron de forma correcta y la parte exenta de igual manera. Generamos el reporte, permítame asignar el registro patronal y ahora sí ejecutamos el reporte.
Listo. Entonces, lo que tenemos que validar de forma rápida o lo exportamos a Excel o visualizamos de esta manera es que prácticamente el aguinaldo, la parte grabable y la parte exenta, pues no rebase de las 30 UMAS que están establecidas por ley. Al igual que el tema de la PTU en caso de que se haya entregado. ¿Sí? Y aquí podemos validar que se entregó una parte de aguinaldo, pero hay una parte exenta que son 30 UMAS. Todo lo que nosotros tenemos que estar validando. Entonces yo lo comentaba que esto se tuvo que haber validado cuando se entregó, pero en dado caso que ustedes llegaron después y van a ejecutar el cálculo anual en el sistema, deben de revisar sus reportes y la parte más importante en conceptos grabados y exentos. Una vez validada esta información, nos vamos a ir a herramientas, utilería, reconstrucción de acumulados. Vamos a ejecutar la reconstrucción de acumulados y vamos a especificar que será del mes de enero y del ejercicio 2020. ¿Sí? Vamos a ejecutar y damos a aceptar. Y cerramos. Entonces, una vez que ejecutamos la reconstrucción, también es importante realizar una auditoría de conceptos grabados para ISR. Que todos los conceptos que nosotros trabajamos tengan su parte grabada o su parte exenta. En este caso, esto siempre me va a mostrar, son unos conceptos predeterminados. Si yo no utilizo estos conceptos, no tengo de qué preocuparme. Me debo de preocupar en caso de que yo vea un concepto que estoy pagando, que estoy entregando y no tiene una parte grabada de ISR y menos exenta. Y esto me indica que cuando se timbraron los XML, los recibos de nóminas, pues ese importe no se timbró. Es más, nunca se va a enterar el SAT, salvo por la transferencia de los empleados. Vamos a cerrar entonces esta ventana y también vamos a ejecutar la utilería reconstrucción del historial del empleado. Solamente se ejecuta del año y se habilita las 3 casillas. ¿Esto para qué se ejecuta? Esto se ejecuta para validar que no haya inconsistencias con las fechas de altas y bajas de algunos empleados. Vamos a esperar a que termine el proceso y continuamos con el tema de proceso del cálculo anual. Bien, nos vamos entonces a la barra de menú, procesos, cálculo anual. Me va a mostrar una ventana en caso de que yo no haya calculado la nómina vigente. Me dice que si deseo continuar, aun cuando no se han calculado algunas nóminas. Y me va a llevar a esta ventana. En esta ventana, en la parte inferior, hay una cinta color naranja donde dice ver notas. Y en este apartado lo único que hace es recordarme qué es lo que va a realizar el módulo, qué es lo que no va a calcular o para quiénes no va a calcular. Una vez que se revise esta información o se omita, vámonos a detectar y calcular. En este momento el sistema va a detectar a qué empleados les va a aplicar el cálculo anual. Hasta aquí no le hemos dado aplicar, no solamente me está mostrando los empleados a quienes se les calculará vaya el cálculo anual. Entonces aquí me dice que hay un empleado que no se le va a aplicar cálculo. Esto porque seguramente, bueno, aquí me dice la causa, alta o reingreso dentro del ejercicio. Es decir, entró a laborar después del 1 de enero y a lo mejor se le dio de baja antes del 1 de diciembre. ¿Qué pasa si hay una persona que no quiere que se le realice el cálculo anual? Muy sencillo, nada más debo de seleccionar ese empleado, doble clic y en ese momento lo cambio de un estatus de que sí me calcule a que no me vaya a calcular. Y aquí ya me pone la causa, empleado solicitó no hacer cálculo. Si esto es así, de esta manera, lo que tengo que hacer es imprimir mi carta aviso. Aquí el sistema me da un formato predeterminado, si es que necesito utilizarlo y si es que me quiero ahorrar tiempo en generar un formato. Aquí me pone el lugar de expedición.
vamos a indicar acá el código postal, le decimos que ejecute el reporte. Aquí nos estará mostrando el formato de carta aviso, ¿vale? Donde obviamente lo tiene que firmar el empleado y una vez que lo firme y me lo entregue o se lo entrega a la parte de recursos humanos o a la parte encargada de nómina, ahora sí, esta persona no se le podrá o no se le va a hacer su cálculo anual. Pero bueno, vamos a suponer que a todos sí se les va a aplicar el cálculo anual. Lo que vamos a ver en esta ventana, vamos a ver el código, nombre del empleado, alta, baja o reingreso, los ingresos totales, la base grabada acumulada y la base grabada proyectada. Aquí si notamos la base grabada acumulada y la base grabada proyectada es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya estamos en el último periodo. Si yo hubiera realizado el cálculo anual en un periodo anterior, en la quincena 23, la base grabada acumulada sería menor a la base proyectada, porque ya estaba considerando lo que iba a percibir en la siguiente quincena. Luego, de acuerdo al artículo 152, el cálculo de ISR para los ingresos, la suma de todos los ingresos anuales, me dice que tendrían que haber retenido 26,374.89. Luego, en el impuesto anual, bueno, me lo vuelve a repetir que si notamos en la parte de los encabezados hay aquí como un puntito, un triángulo color rojo, y si yo pongo el cursor en ese momento, bueno, me va a indicar qué significa o qué procedimiento es el que se estaba utilizando. Tarifa de impuesto anual que le corresponde al empleado de acuerdo al ingreso estimado del ejercicio. Luego el subsidio que le correspondió, estimado al cierre del ejercicio. El impuesto anual estimado, de acuerdo al artículo 152. El impuesto retenido, lo que se le retuvo a ese empleado durante todo el año. ¿Cuánto es a cargo y cuánto es a compensar? Ojo, el tema del ajuste de subsidio y de ISR ahora mensual tiene una intención de que no se le entregue un subsidio que no corresponda y que al final el empleado tenga un ISR a favor. Siempre tuvo que haber sido así, es decir, que el empleado nunca debía de tener un ISR a pagar. ¿Cuándo vamos a notar esa diferencia? Porque muchas veces suele pasar que el sistema me da un importe de ISR y según yo el cálculo, pues es menos y le pongamos menos. Entonces, en ese caso es donde vamos a poder notar una diferencia, un ISR a cargo, pero generalmente tiene que tener un ISR a favor, ¿sale? Y más para los del periodo semanal, ¿sale? Para aquellas personas que les pagan de forma semanal y sus nóminas se les calcula de esa misma forma. Entonces aquí vamos a tener el impuesto a compensar final y el saldo a cargo a compensar. Entonces, en este momento, yo puedo generar o exportar esta vista que me va a servir como pues un respaldo, una hoja de trabajo, una bitácora, vaya, le damos guardar. Listo, ya tenemos el reporte que estábamos visualizando allá directamente en el sistema. Bien, esta bitácora ya está almacenada y debemos de notar que como se está generando el cálculo anual en el 2020, el sistema automáticamente me está asignando el concepto de 50. Cuando se genere en el 2021, si es que se hace en el 2021, me va a mostrar de 55 y ese recompensar. ¿Vale? Entonces esto no hay que moverle, esto hay que dejarlo tal cual bien. ¿Qué pasa si le muevo? Cuando yo intente timbrar, seguramente me va a mandar un error porque no es la clave que debo de utilizar en el periodo o ejercicio correspondiente al cálculo anual. En la parte superior vamos a encontrar otros botones como si deseo imprimir la información, la constancia, que esto ya no existe.
Veamos qué tanto ha avanzado la tecnología respecto a los recibos de nóminas. Y en dado caso, si yo selecciono un empleado y le doy clic derecho, pues lo que va a mostrarme es cálculo anual detallado o un reporte, ¿sí? Un reporte donde me estará mostrando dos columnas adicionales. Ajuste subsidio causado a cargo y reintegro de ISR retenido en exceso. Estas dos columnas se agregaron en la versión 13.1.1 de Compact y Nómina, por lo cual es importante tener esa versión para realizar el cálculo anual. Vamos a cerrar. Y bueno, las otras opciones, ¿no? Emitir constancia forma 37, que ya no se utiliza, salvo que el empleado lo solicite. Pero digo, esa información lo tenemos en el visor de nóminas del portal del SAT, que es importante revisar el visor de nómina del portal del SAT, porque muchas veces nos hemos encontrado con varias sorpresas de que nos están timbrando recibos de nómina de otras empresas y es más, de otros municipios. Una vez que hemos validado la información y se va a aplicar en este periodo, le vamos a dar en el botón que dice guardar y aplicar. Por ahí también nos decían, oye, ¿dónde reviso los acumulados? Puedo verificar acumulados en este botón. Lo que hará es mostrarnos un archivo de Excel. Y lo que buscamos en este archivo de Excel es no encontrar ninguna información. ¿Sí? Aquí es una verificación de grabados exentos. Luego, asignación de acumulados a conceptos. Aquí hay algunos conceptos que no tienen acumulados o no están grabando para ISR. No tiene acumulado asignado y eso está bien. ¿Vale? Verificación de importes acumulados versus movimientos. Tampoco estamos viendo nada. Entonces, si nosotros revisamos esto, tenemos que ver algo similar a lo que les estoy presentando. No debe de haber ninguna información salvo estos conceptos. ¿Vale? Si es que existiera una diferencia, aquí los vamos a estar encontrando en los conceptos de nómina. Bien, una vez que hemos validado esta información, que no hay nada, cerramos el Excel y ahora sí vamos a guardar y aplicar el cálculo anual. Aquí me manda un mensaje de advertencia o vaya de confirmación en donde me dice se aplicará el cálculo anual del ejercicio actualizando los conceptos correspondientes a impuesto a compensar o impuesto a retener a los empleados seleccionados con cálculo anual. ¿Desea continuar? Sí. Para que se vea reflejado el impuesto debo de calcular la nómina de todos los empleados. Vamos entonces a esperar a que termine el proceso. Le damos a aceptar y cerramos. Hay una cosa que debemos de tener en cuenta. ¿Qué pasa si yo agrego otro concepto con un importe adicional? Yo puedo venir a este apartado de cálculo anual, volver a detectar y calcular y guardamos y aplicamos. Esto lo podemos hacer n número de veces estando en el ejercicio 2020, en el ejercicio vigente para el cálculo anual. Pero si yo cierro la quincena 24 y ya estoy en el 2021, solamente puedo aplicar el cálculo anual una sola vez. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque todos los acumulados del ejercicio ya está cerrado el ejercicio y ya no se le va a mover en absoluto. Entonces, una vez que ya aplicamos el cálculo anual en el 2020, en el último periodo, vamos a abrir un sobrerecibo para ver qué concepto nos está mostrando. Bien, aquí vamos a encontrar el ISR del mes, reintegro de ISR retenido en exceso. Aquí es un ISR que se le va a entregar al empleado porque tiene un ISR a favor. Y aquí es porque yo le moví intencionalmente a la nómina anterior en donde no me calculara el ISR de la quincena 23. Es por eso que si yo le doy doble clic a este concepto, ISR mes 45, aquí me dice, ¿sabes qué? Este es el ISR retenido del periodo y este es el ajuste por ISR retenido de menos.
Le damos a aceptar. Por eso me están mostrando los 9,000. Y esto es el ISR a favor que tiene el empleado y ese reintegro de ISR retenido en exceso. Tal cual como yo les mostré la imagen antes de venirnos directamente aquí al sistema. Pero vamos a moverle algo. Voy a indicarle aquí en ISR antes del subsidio, 0, 0 también. Y le damos guardar. Vamos a cerrar y nos vamos a ir directamente al cálculo anual. Recordemos que le moví a ese valor y ahorita el sistema, pues obviamente me va a estar mostrando una información diferente al que vimos anteriormente. Y aquí ahora este cliente tiene un impuesto a cargo final. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo modifiqué manualmente con la intención de que vieran esos cambios. Anteriormente tenía un impuesto a compensar final y estábamos viendo el concepto reintegro de ISR retenido en exceso, el concepto 50. Ahora tiene un impuesto a cargo final. Bueno, vamos a darle guardar y aplicar. Que me calcule a todos los empleados. Cerramos y vamos a abrir el sobrerecibo de esta persona. Ahora recordemos que en el cálculo anual me indicaba que tiene un ISR a cargo y ahora estamos viendo el concepto 102 ISR retenido de ejercicio vigente, ¿sale? Aquí está pagando ya lo que le faltaba de acuerdo al impuesto anual. Bien, oye, ¿dónde podemos generar los demás reportes? Nos vamos a dirigir a la barra de menú, reportes, cálculo de nómina, perdón, aquí me equivoqué, es barra de menú, reportes, cierre anual, y aquí vamos a ver todas las opciones o todos los reportes. Cálculo anual de ISR y subsidio al empleo. Vamos a ejecutar primero este reporte. Pasamos el registro patronal, le indicamos el periodo, y aquí vamos a estar viendo, vaya, cada uno de los empleados, su base gravable, que es algo muy similar a lo que vimos en el módulo del cálculo anual, con la diferencia de que vamos a ver la otra columna que les comentaba, ajuste subsidio causado a cargo y reintegro de ISR retenido en exceso. Si ustedes le estuvieron reintegrando el ISR en el ajuste mensual a los empleados, pues obviamente que vamos a tener esos valores que se les estuvo reintegrando para que no se les regrese un ISR que ya no le corresponde porque ya se reintegró conforme fueron pasando los meses. Vamos a cerrar el reporte. Vamos a ejecutar el otro reporte. Oye, ¿cómo genero un reporte en Excel? El que veíamos como la DIN, aunque ya no existe, es un reporte que nos puede ayudar. ¿Sí? DIM, origen de información. Lo que hace es que me va a mostrar esta ventana para aquellos que generaban la DIN todavía en el 2017. Pues vamos a ver esta ventana. Lo único que tenemos que hacer es ver los conceptos con los que trabajamos. Si no están aquí, agregarlos. Y una vez que se agreguen, vamos a cerrar. Y ahora sí, yo voy a poder generar el reporte. Es un reporte en Excel. Bien, y ese es el reporte que nos puede ayudar. Es un reporte que teníamos para efectos de la DIN, en donde viene el RFC, el código del empleado, los días laborados, los conceptos que percibió, la parte grabada y la parte exenta de cada concepto. Y es un reporte que nos puede seguir ayudando para efecto de tener un acumulado, un reporte anual de sus conceptos, partes grabadas y exentas. ¿Sale? Entonces, cerramos este reporte.
Ahora, si queremos generar un reporte de cálculo anual detallado, o si ya estamos en el 2021 y queremos ver a quién más se le debe o tiene un impuesto a compensar, generamos este reporte. O generamos un CARDEX de totales exentos y grabados. Pero en esta opción vamos a encontrar reportes que nos puedan ayudar a revisar la información del cálculo anual. El proceso ahora para el tema del cierre es muy sencillo, solamente tenemos que autorizar la última quincena o el último periodo del 2020 y automáticamente esos conceptos de ISR compensar los vamos a estar visualizando en la siguiente nómina. Bien, ya estamos en la quincena número 1 del 2021. Y bueno, aquí obviamente si tiene un ISR todavía por compensar, pues lo vamos a seguir viendo durante ese proceso. Vamos a revisar si existe alguno, ¿sale? Alguno que tenga todavía un ISR a favor. Y veo que no, pero prácticamente aquí deberíamos de estar viendo lo demás. Muy bien, de mi parte sería. Bien, si tienen dudas, nos pueden escribir a los datos que aparecen en el video y con gusto será un placer poder ayudarles. Muchas gracias y que tengan un excelente día y feliz Navidad.